Buen A día, ver, ¿ahí estamos licenciado. bien? Sí, ahí estamos bien. Sí, Buen pues. día, licenciado Jorge González Ilescas. Espérame Los un con ratito. respecto a la distancia y si parece comenzamos con la entrevista. Bueno, a ver, otra vez, empiézale. Regrésate. Como primera pregunta, ¿por qué quiso ser político? Bueno, primero que nada, Leonardo, muchas gracias por la entrevista. Me gusta saludarte. Escogiste una profesión muy interesante, muy bonita, pero también muy complicada. Te deseo mucho éxito y que culmines con éxito tus anhelos de estudio. Sí, muchísimas gracias. Le agradezco sus palabras. Bueno, a ver, primero que nada, yo desde muy chico tuve la inquietud, el deseo de poder participar. Fui dirigente de la mesa directiva en la secundaria, en la preparatoria y un poco en el arranque de la universidad. Ahí me hicieron el favor de invitarme para incorporarme a la dirigencia juvenil del PRI en el estado de Oaxaca. Y de ahí inicié con mucho trabajo, pero también con muchas oportunidades. Y ha sido la vocación de toda mi vida. Yo soy abogado de profesión, pero desde muy joven participo políticamente en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, ¿qué es lo que más le gusta a usted de la política? La posibilidad de servir, Leonardo. La política es un instrumento que tiene que ser utilizado para el servicio de la gente. Y para mí es una forma muy interesante de poder servir, de poder ayudar y de poder buscar de alguna manera el bien común. ¿Y qué es lo que menos le gusta de la política? Que haya simulación, que haya hipocresía y que se utilice esta como un instrumento al servicio de intereses personales más que los intereses colectivos, que es para lo que debe servir la política. Sí, desgraciadamente es lo que siempre va a haber y no es solo en esa profesión, sino en varias. Así ¿Cuál es su es. objetivo personal dentro de la política? Bueno, te dije servir, yo tengo muchas dentro de la política. Leonardo, ahora mismo vamos a vivir un proceso electoral muy interesante en el 2021, un proceso electoral que para muchos, y entre ellos me incluyo yo, va a ser determinante en el futuro de nuestro país. Vamos a ir a un proceso en el que tendrá que renovarse, además de 15 gobernaturas y congresos locales en muchos estados y presidencias municipales en otros muchos estados, como el caso de Oaxaca. Quizá lo más importante sea la renovación de la próxima Cámara de Diputados Federal. Ahí va a tener que darse seguramente una lucha muy intensa en la que muchos van a querer que no tenga mayoría el partido que gobierna actualmente, el presidente López Obrador, para generar equilibrios que permitan que México transite con menos sobresaltos a un mejor desarrollo. Ahora que lo menciona del gobierno de López Obrador, ¿cuál es su opinión sobre el gobierno actual? Ha sido un gobierno errático, ha sido un gobierno que no tiene resultados. Si tú revisas en materia económica, está reprobado. Si tú revisas en materia de seguridad, es un pésimo gobierno. Si tú revisas lo que está pasando en materia de salud, es terrible. El equivocado manejo que le dieron a la pandemia, desgraciadamente, que ha generado no solamente el número de muertos que dicen que hay, sino eso hay quienes dicen que se puede multiplicar hasta por más 5 o 6 veces, lo que serían cifras catastróficas a nivel mundial. Es un gobierno de ocurrencias y es un gobierno reprobado en resultados que se pueden medir y se puedan cuantificar. Sí, por supuesto. Ha sido un gobierno muy, pero muy malo también para mi opinión personal. Desgraciadamente el presidente no ha sabido cómo acomodarse al puesto y tampoco sus dirigentes, su partido, no ha sabido hacer las cosas desgraciadamente tampoco. ¿Qué deja para usted en lo Sí, hay personal, muchos problemas. hablando ya también del gobierno, qué es lo que deja en lo que sí le gusta de este gobierno y lo que en verdad cambiaría totalmente? Si son varias cosas, las puede mencionar también. Lo digo con toda honradez, no veo absolutamente nada positivo en este gobierno. Quizá el discurso de combate a la corrupción sea lo rescatable de este gobierno, pero se queda en discurso. En los hechos vemos con tristeza cómo sus familiares son los que más cerca están de los puestos y de las posibilidades de enriquecerse. El video que sacan de su hermano recibiendo dinero para el proceso electoral anterior, el tema de la hermana, de los primos, de la sobrina, es terrible.
lo que pasa. Entonces, sinceramente, yo no veo un hecho rescatable en este gobierno y quizá lo único que vale la pena prestarle atención, pero solo como discurso, es el del combate a la corrupción. Y para usted, ¿cuál es la visión personal para hacer de México, de este país, un país mejor? Tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para el próximo proceso electoral. El 2021 se va a definir el rumbo de México. Tiene que haber una gran participación de la gente. Quienes estén de acuerdo con el gobierno tendrán que irlo a ratificar en las urnas, y quienes no estén de acuerdo, es mi caso personal, tendremos también que ir a las urnas, y que sea la voluntad de la mayoría de la gente la que determine el destino que tenga nuestro país. Hay un exceso de poder concentrado en el presidente de la República. Hay un exceso de poder que lo está mal usando desafortunadamente, y que tenemos nosotros como ciudadanos que participar de manera muy activa y de esta manera poder ayudar o contribuir en el rumbo que más convenga para nuestro país. Sí, muchos hablan de las votaciones supuestamente más grandes de la historia este 2021. Como lo ha dicho, van varias gobernaturas en juego y pues esperemos que sea lo mejor para México, que la gente salga a votar y salga a elegir lo mejor para México. Para usted, Sí, decir. en el tiempo que ha vivido usted, ¿cuál ha sido el mejor presidente que ha visto y por qué lo ha visto así? Bueno, la verdad es que México tiene muchos años en crisis recurrentes. Quizá un gran presidente lo fue Lázaro Cárdenas en sus tiempos, en sus circunstancias, hace muchos años ya. Otro gran presidente es Adolfo López Mateos, que le empieza a dar a este país un signo de modernidad, un signo de los primeros esbozos de modernidad y de verdadera transformación se sientan allí con el desarrollo estabilizador, que es cuando empieza, que es cuando la moneda se consolida, que es cuando se empieza a desarrollar realmente la parte económica de nuestro país. Y en la época moderna hay claros oscuros, quizá el más visionario, fíjate, no el mejor, pero el más visionario de los presidentes de la época moderna se llama Carlos Salinas de Gortari. Él, desde una perspectiva muy particular, desde una perspectiva con un criterio eminentemente económico, sentó las bases para un país que es el que hasta ahorita estamos todavía viviendo en México. Sí, muchos toman a Salinas de Gortari como, bueno, de hecho fue el padre del neoliberalismo que lo trajo a México y fue quien cambió ya prácticamente a todo el país desde ese sexenio hasta la fecha, quien ha revolucionado y ha tenido a México en un puesto mejor. Sí, sí, es el presidente que más transformaciones generó en el país. Entonces, insisto, para mí yo creo que Lázaro Cárdenas es un gran presidente. Otro gran presidente fue Adolfo López Mateos, y creo que de la época moderna el que genera mayor transformación en el país puede estar equivocado, pudo estar equivocado, podemos no estar de acuerdo, pero finalmente el que logra mayores aspectos de transformación es él. Acuérdate que en una época muy difícil él es quien impulsa el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y eso le dio a México muchos años de estabilidad económica. Sí, por supuesto, como todos los presidentes, ha tenido sus críticas, pero también se vio muchísimo avance en la economía, por supuesto, por el TLC con Estados Unidos y Canadá, gracias a Salinas de Gortari, pero pues también tuvo algunos declines en su gobierno, desgraciadamente. ¿Qué piensa usted de su partido actualmente y cómo lo han manejado en los últimos sexenios, hablando desde el 1994 hasta la fecha? Bueno, es un partido que tiene que trabajar mucho, que tiene que reconstruirse. Nos fue muy mal en el pasado proceso electoral. Yo fui presidente del PRI en Oaxaca en ese proceso electoral, y es quizá el más doloroso y el más estrepitoso que hemos vivido en contra en toda la historia del PRI. Ahora hay una dirigencia muy activa con el licenciado Alejandro Moreno, con Alito, una dirigencia fresca, nueva, joven, vigorosa, con mucha visión de lo que es el partido y lo que queremos que sea el partido. Y yo creo que en este 2021 el PRI se va a reposicionar, va a tener mayores espacios de los que tiene ahora, tanto en la Cámara de Diputados Federal como en los estados donde vamos a entrar a las elecciones del próximo año. Y yo creo que tendremos que trabajar mucho los priistas, tenemos que convencer a la gente que somos un partido que sabe gobernar, que quiere gobernar, que somos un partido que ha aprendido de sus
lamentables actuaciones, por desgracia, y yo espero que tengamos un buen resultado en el 21 y que tengamos PRI para muchos, muchos años todavía en México. Es un instrumento para la democracia muy útil todavía. Sí, desgraciadamente el PRI se dejó caer por ciertos aspectos. Desde el 2000 a la fecha solamente gobernó una vez en el sexenio de Peña Nieto, porque pues desgraciadamente después de Cedillo, el PRI se vio muy, muy mal por pintada su imagen, por lo que pasó en el 94, por las elecciones. Y desde ahí el PRI de verdad ha sido en un declive muy, muy grande. Ha dominado 2 veces el PAN, después fue Peña Nieto, ahorita López Obrador, y sí esperemos que esa transición crezca y que el partido vuelva a ser, demostrar lo que era en los 80s, en los 70s, justamente con buenos presidentes y con buenos gobernantes también. Así es. Por Ojalá último, así sea. ojalá así sea y esperemos mucho éxito también para el partido y para usted en estas elecciones. Gracias. Muchas Por gracias. última pregunta, me gustaría saber qué recomendaciones daría usted para ser un buen político, para desempeñarse bien ahí en el medio. No, pues hay que tener ganas de hacerlo, hay que chambear mucho, hay que leer. Es muy importante que quien aspire a dirigir, a coordinar, a liderar, lo haga no solamente con sensibilidad, sino también lo haga con conocimientos. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que privilegiar a la inteligencia sensible para que puedan ser buenos dirigentes y puedan ser buenos políticos. Hay gente muy sensible, pero no se preparó. Y hay gente muy preparada, pero muy insensible. Y hay gente con una gran sensibilidad, pero con una enorme capacidad, como la del presidente López Obrador. Es un hombre terriblemente limitado. Es un hombre que no ve más allá de lo que él quiere ver. No considera mucho una visión histórica, pero menos tiene una visión. Y desde mi particular punto de vista, eso tiene que ver porque es un hombre terriblemente limitado, intelectualmente hablando. Por eso hay que prepararse mucho, hay que conocer al país y hay que echarle muchas ganas en la actividad que te dediques. Sí, por supuesto, principalmente tener pasión por lo que uno quiere lograr, ¿no? Tener pasión en sus metas y objetivos. Creo que es lo más importante. Y tú mismo tienes que hacerlo. Sí, Tú vas a tener que prepararte mucho, vas a tener que conocer a quién vas a entrevistar, si no, ¿de qué le preguntas? ¿Cómo le preguntas? O sea, es bien importante que nos preparemos para el cargo que queramos, para lo que queramos ser, que nos preparemos, que estudiemos y que podamos complementarlo con las capacidades personales que tenemos, sensibilidad, inteligencia, y seguramente vamos a ser buenos mexicanos, creo yo, es lo que tenemos que buscar. Vivimos momentos muy difíciles, vivimos el tema de la pandemia, que es quizá el acontecimiento más brutal que hemos vivido como seres humanos. No vivimos nosotros el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la posguerra. En México no hemos vivido una guerra, pero yo creo que el acontecimiento más terrible que estamos viviendo es el de la pandemia. Entonces, tenemos que entenderlo, tenemos que aprenderlo y lo tenemos que aprovechar inteligentemente para que podamos nosotros sortearlo primero y luego erradicarlo de nuestro país. Y ojalá lo hagamos. Sin inteligencia no se puede hacer. Sin una visión clara de lo que se tiene que hacer es muy difícil que lo logremos, y engañando o intentando engañar a la gente es esto todavía peor. Tenemos en este momento el día último de diciembre del 2020, es terriblemente penoso el número de vacunas que han llegado a nuestro país. Hablaban hoy en la mañana en los medios de 50,000 vacunas para un país de casi 130 millones de habitantes. Es terrible. Hablamos de un gobierno que esconde las cifras, que maquilla las cifras, que hace un monopolio de la entrega de las vacunas o de la aplicación de las vacunas y que no tiene la política clara de cómo podemos ir combatiendo y previniendo. Eso es muy lamentable en un país como el nuestro. Y también es muy lamentable que la gente no entienda la importancia que tiene esto para la salud y la salvaguarda de la vida de todos. Por eso hay que prepararnos, por eso hay que estar muy atentos, y tú tienes una gran oportunidad y yo te deseo mucho. sí, pues desgraciadamente usted lo mencionó, el gobierno no está preparado y eso que en lo personal también es lo que les falta. Y sí, lo primordial principal es prepararse para la vida, para el cargo que usted quiera, como lo dijo. Y pues sí, muchas gracias también por los consejos, se los agradezco. Te mando un abrazote, te agradezco mucho tu tiempo y tu interés. Te deseo mucho éxito de veras, ¿eh?
Sé que es Gracias, un muchacho igualmente le deseo mucho inteligente. éxito y muchas gracias por su tiempo, por haber accedido a esta entrevista. Le mando un abrazo, feliz cumpleaños también por el día de ayer y feliz año nuevo. Le mando un abrazo. Saludos. Gracias, igualmente. Saludos Gracias en tu por casa. todo. Cuídese. Gracias. Hasta luego.